quiero que me acompañe al Salmo 19, versículo 1. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Padre amado, te damos gracias en esta noche. La creación habla de quién es nuestro Dios. La creación habla de tu poder, de tu inteligencia, de tu sabiduría, del gran arquitecto, del gran diseñador que eres, pero también habla del gran amor que has tenido por la humanidad, de darle un lugar de refugio como la tierra, Señor, también. Padre, todo muestra que eres un Dios soberano, un Dios poderoso. La creación canta tus atributos, Señor. Desde un extremo a otro extremo de la tierra, la creación dice, hay un creador. Y tu palabra se ha escuchado alrededor de todo el mundo para que no haya excusa en los seres humanos, de que si no se les predicó la Biblia, ellos pudieron ver el firmamento y decir, hay un creador, hay un Dios, hay alguien poderoso, digno de ser buscado y alabado. En esta noche te pedimos, ilumina nuestra mente, ilumina nuestro corazón, permítenos entender tu palabra, permítenos saberte, conocerte, entenderte, permítenos vivirte y experimentarte. En esta noche, Señor, te damos gracias y pedimos toda tu ayuda para el estudio de esta noche, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos enseñe, nos animes, nos exhortes, nos fortalezcas en medio de nuestra debilidad. Te necesitamos, venimos con necesidad de ti. Gracias por darnos la oportunidad esta noche de reunirnos en torno de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. ¿Amén? Amén. Bueno, allí en el Salmo 19 entonces encontramos el título, las obras y la palabra de Dios. Hemos dicho en ocasiones diferentes que los títulos en la Biblia no son inspirados por Dios. Fueron puestos allí, al igual que los capítulos y los versículos, para que la persona tuviera como una forma más fácil de poderse mover en la Biblia. Pero en los textos originales no hay capítulos y no hay versículos. Estas experiencias de los hombres de Dios con Dios hemos venido asimilando de que deberían ser sus experiencias y mis experiencias como creyente. Que al ser creyente, al estar el Espíritu Santo ahora en mí, al pertenecer a la familia de Dios, al que Cristo ahora habita en mi vida, todo lo que me dicta el salmista, puedo vivirlo y experimentarlo con Dios. El título, me llama mucho la atención el título porque dice las obras y la palabra de Dios. Sí, el título tiene que ver mucho con el contenido del Salmo, las obras. Vemos que del versículo 1 al versículo 6, 7 prácticamente, 6, se centra el Salmo en hablarnos de la creación. Del 7 al 10, el salmista se concentra en la ley, en la palabra del Señor. Y del 11 al 14 se va a centrar en el siervo de Dios. Podría estar hablando del mismo David, pero también podría estar hablando del Señor Jesucristo. Pero también podría estar hablando de usted y de mí. Ese es el orden que le vamos a dar a este salmo, las divisiones con las que lo vamos a observar en esta noche. Vayamos a la Biblia entonces y tomemos el versículo 1. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. David, a través de este salmo, me está diciendo que todo lo creado manifiesta al arquitecto. Que esta obra llamada la creación nos da un anuncio de quién movió sus manos para hacer todo lo que conocemos. Isaías dice que Dios con el palmo de su mano midió dónde queda cada cosa, que con el huequito de su mano midió cuánta agua deben tener los mares. Que Dios, ese Dios que está sentado en la aurora del universo y que la tierra es el estrado de sus pies. Isaías hablando en antropomorfismo de la grandeza de Dios. Aquí David también pone la mirada en la creación diciendo, hay un creador. Usted, señor ateo,
que ha sacado a Dios de la ecuación, quiero decirle que si mira claramente la creación, el cosmos, cómo funciona el universo, no tendrá de otra que decir, hay un arquitecto. Esto es un diseño inteligente. Sin duda no podríamos negar la existencia de Dios. Versículo 2, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En Génesis 1 vemos a Dios creando a través de la palabra. Vemos que dice la Biblia, y Dios dijo, y se hizo. Dios dijo, hágase la luz, y la Dios se hizo. Dios dijo, hágase la tierra, se hizo la tierra. Todo Dios lo hizo a través de su palabra. En Juan capítulo 1 vemos que el creador es el Señor Jesucristo. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Mediante él todo fue hecho, y si no fuere por él, nada existiría. Juan, enseñándonos acerca del Señor Jesucristo, nos muestra que Él es el Dios creador, que Él es el verbo hecho carne, que cuando Dios habló, el Hijo creó. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Ningún hombre sobre la tierra puede decir que Dios no existe. Ningún hombre sobre la tierra podrá eximir la responsabilidad de no haber creído en Dios. Si una persona estuviera en el lugar más escondido del mundo, no tendría excusa de decir, nunca me hablaron de la Biblia, nunca me expresaron el mensaje del Evangelio, nunca me dijeron que existía un Dios. Desde este salmo nos deja ver la Biblia que la responsabilidad humana cuando observa la creación es deleitarse en un creador, es confiar en un creador, es confiar en la autoridad suprema que habla y es capaz de crear de la nada, como nos lo muestra el Génesis. Dice el versículo 4, hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. ¿En dónde puso tabernáculo para el sol? En los extremos de la tierra. Tabernáculo, una forma pintoresca de decir que el sol tiene carpa, tiene tienda para morar, pero que aún hasta el sol muestra que hay un creador. Todo corresponde a un diseño inteligente. Dios dejó su huella dactilar en toda la creación, en toda la creación. El tiempo nos muestra que Dios, pasado, presente, futuro, la Trinidad mostrada en el tiempo. Todo responde a que el Dios de la Biblia es verdadero y que cuando Él afirma que ha creado todo, tiene cómo demostrarlo. Versículo 5, y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino, de un extremo de los cielos a su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. ¿Qué se puede esconder del calor del sol? Nada. Muestra al sol cumpliendo el propósito para el cual fue creado. ¿Habrá algo en la creación que no esté cumpliendo el propósito para el cual fue creado? El ser humano. Fue creado para darle la gloria a Dios. Fue creado para que siguiera el camino. Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. El sol responde a lo que Dios le ha mandado que haga. Este es el camino que tienes que recorrer. Ve y te escondes en tu tienda. Ve y sales de la tienda. Ve a un extremo, ve al otro extremo y dale tu calor a esta creación. El sol responde a su creador. Y el hombre en la dureza de su corazón
se ha extraviado de hacerle caso a aquel que lo creó. Vayamos al versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Como lo dijimos en el capítulo 19 de los Salmos, del versículo 7 al versículo 10 y 11, se va a concentrar el salmista ya no en la creación, se va a concentrar ahora en la palabra de Dios, en la ley. Cuando estudiamos la palabra de Dios nos damos cuenta de que Dios se ha revelado a la humanidad de tres maneras distintas. ¿Qué es revelar? Cuando hablamos de revelación, la palabra revelación en la Biblia, en el término bíblico, es como correr el velo, descorrer la cortina. Piensen eso, descorrer la cortina. ¿Para qué se descorre la cortina? Para poder mirar qué hay a través, qué está al otro lado. Dios ha descorrido el velo para mostrarle a la humanidad que Él existe, que Él es real, que Él es Dios, que Él es soberano, que Él ama, que Él salva, pero también que es justo y que es fuego consumidor para aquellos que no le buscan y no creen en Él. Dios, al ser Dios, en su misericordia decide revelarse al hombre para que el hombre pueda conocerle. Si Dios no decide revelarse al hombre, el hombre queda incapaz, imposibilitado de conocer a ese grandísimo Dios que dice la Biblia que existe. ¿Cómo se revela Dios? El salmista me está diciendo por medio de la creación. Pablo, en el libro de los Romanos, capítulo 1, capítulo 3, capítulo 10, nos dice que Dios se ha revelado. Y que a veces en la ignorancia de los hombres prefirieron darle culto más a la creación que al Creador. Que en vez de rendirle culto a Dios que es santo, soberano, bueno por siempre, allí en Romanos capítulo 1, en vez de darle culto a Dios, han decidido darle culto a las criaturas antes que al Creador. Han decidido darle culto al sol antes que al Creador, el cual es santo y merece todo el culto del mundo. Dios se ha revelado a través de la creación. Dios se ha revelado por medio de su palabra. Esta es la revelación de Dios. Aquí está lo que a Él le agrada, lo que no le agrada, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que espera de usted, lo que espera de mí, lo encuentra en las Sagradas Escrituras. El salmista tiene una teología muy avanzada. El Espíritu Santo enseña teología avanzada. Y David me está diciendo ahora que la revelación de Dios es a través de la ley, de la palabra de Dios. Pero también Dios se ha revelado a través de la persona más maravillosa, del Señor Jesucristo. Uno de sus discípulos le dice: muéstranos al Padre y basta. Y él le dice: ¿cuánto tiempo llevas conmigo y me dices que te muestre al Padre? ¿No entiendes que el Padre y yo uno somos? Quien me ha visto a mí, dice el Señor Jesucristo, ha visto al Padre. El plenoma de Dios mora totalmente en Cristo. Cristo es la revelación visible del Dios invisible. Eso es lo que nos enseña el Evangelio de Juan desde el capítulo 1. Y el Verbo se hizo carne y anduvo entre nosotros y mostró su gloria, lleno de gracia, único como el unigénito del Padre, sustancia de la misma sustancia, ser del mismo ser, luz de la misma luz. Mi Señor Jesucristo revela al Dios invisible. El incontenible se contuvo en el Señor Jesucristo, tomó forma humana y vino a la cruz a morir por usted y por mí. Si usted cree eso, tendrá un lugar en el cielo. Pero aquel que no cree en el Señor Jesucristo y no le recibe, según Juan capítulo 1, no puede llamarse hijo de Dios. Porque los hijos de Dios son aquellos que reconocen al Hijo. Según el Salmo capítulo 2, aquellos que no reconocen al Señor Jesucristo, la ira del Padre está sobre ellos. Volvamos al testimonio de David hablándonos acerca de que la palabra es revelación del cielo. Si la Biblia es la palabra de Dios y Dios es santo, ¿cómo es la Biblia?
Si Dios es perfecto, ¿cómo sería su palabra? La Biblia no tiene errores, es inerrante, no tiene errores. Si Dios es eterno, ¿cómo es su palabra? Eterna. Por eso el Señor Jesucristo dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No pasarán, son eternas. Tienen cumplimiento exacto porque lo que Dios dice, se cumple. Es imposible que la gente ande pensando que Dios anda hablando a través de novelas, de televisión, de música, y que estén escuchando a Dios en todo lado, menos en su palabra. Dios habla a través de la Biblia. Y cuando la Biblia es expuesta y enseñada, Dios está hablando. Pero Dios no habla a través de otros lugares. Qué peligro los predicadores de nuestros tiempos que nos han tocado. Es que Dios me habló anoche mientras soñaba. Es que Dios me habló mientras me afeitaba y no se cortó. Dios habla a través de la Escritura. Cuando alguien se acerque a ti a decirte, Dios me dijo algo, ¿en qué capítulo y en qué versículo y en qué libro de la Biblia te lo dijo? O si no está hablando desde su pensamiento y desde su perspectiva, desde su corazón. La Biblia dice que no hay nada más mentiroso que el corazón del hombre. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Eso dice Dios acerca del corazón. ¿Por qué voy a confiar en lo que dicen los hombres y no confiar en lo que dice Dios? Maldito el hombre que confía en el hombre. No puedo confiar ni en mí mismo. Debo confiar en lo que dice Dios a través de su palabra. El testimonio de Jehová es fiel. Miren cómo empieza acá el versículo 7. La ley de Jehová, ¿cómo es? Atributos de la Biblia es perfecta. Señálalo en su Biblia. ¿Cómo es la Biblia? Perfecta. No tiene errores. Y aunque muchos la hayan atacado, aunque muchos la hayan señalado, este libro, las posibles contradicciones que tiene es falta de estudio. Los opositores de las Escrituras, frente a los argumentos históricos, científicos, quedan en silencio, porque este libro, aunque no es un libro de ciencia, es un libro exacto. Aunque no es un libro de matemática, la matemática que enseña es perfecta. No hay nadie que pueda oponerse a la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta. ¿Qué hace la Biblia? Allí en el versículo 7 me dice, convierte el alma. Cuando la Biblia habla del alma, está hablando del centro del ser, del corazón prácticamente en el hebreo. Sentimientos, emociones, intelecto y voluntad tiene el ser humano. A eso compete el alma. El alma necesita con urgencia la ley de Jehová, que es perfecta y puede convertir sus sentimientos, sus emociones, su intelecto y su voluntad. El ser humano necesita con urgencia no un psicólogo, no un consejero barato. Necesita con urgencia la palabra de Dios para ser transformado, para ser cambiado, para ser animado, para ser fortalecido, para ser confrontado, para ser santificado, para ser purificado. Si no pasas tiempo delante de la Biblia, no podrás experimentar que la ley de Dios es perfecta y convierte el alma, convierte el corazón arrogante en un corazón humilde. Convierte el corazón altivo en un corazón humilde. Convierte al resentido en alguien que perdona. Convierte al que odia en alguien que ama. Convierte el alma triste en alguien lleno de gozo. Has cambiado mi lamento y lo has vuelto baile, le dice David a Dios. Producto de pasar tiempo ¿dónde? Con Dios y con el Dios de la palabra. ¿Cuánto tiempo le dedicas al estudio de las Escrituras? ¿Qué es más importante para ti día a día? ¿Estudiar la palabra de Dios? Hay muchos libros que son maravillosos al leerlos. Hay libros que son muy hermosos, llenos de fantasía, llenos de enseñanza, pero ningún libro tiene el poder que tiene la Biblia de convertir el alma, de transformarla, de repararla, de restaurarla. ¿Confías en la palabra de Dios? ¿O aún sigues siendo de los que confían en los hombres? ¿O sigues confiando en ti mismo? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Señálelo para usted en esta noche. Tal vez usted necesita que su alma sea convertida. Tal vez está cansado, agotado, aburrido, deprimido. Y lo único que necesita es el consejo de Dios. Un enfermo, una mujer enferma se acerca a Cristo y le dice, una palabra tuya bastará para sanarme.
La palabra de Dios trae sanidad física, emocional, espiritual. ¿En qué necesitas ser sano? Empieza a estudiar el tema en el que necesitas sanidad. Necesitas sanidad en el rencor. Ve a las escrituras, estúdialas y mira qué dice acerca del rencor. Necesito perdón, no quiero perdonar. Ve y estudia la Biblia. ¿Qué dices? Soy un codicioso. Ve y estudia las Sagradas Escrituras que tiene acerca de la codicia y vas a darte cuenta que la Biblia tiene un poder que transforma. El reto de esta noche para usted que me escucha: compruebe la efectividad de la palabra de Dios. ¿Y cómo la puedo comprobar? A través de ese versículo. A través de ese versículo, Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Necesita que en su alma algo sea convertido? No va a haber ninguna experiencia en su vida acerca del poder de Dios si no pasa tiempo delante de la Biblia. ¿Dónde necesita comprobarlo? Me es difícil perdonar, me es difícil amar. ¿Cómo me es de difícil servir? ¿Cómo me es de difícil ser humilde? ¿Cómo me es de difícil poner la otra mejilla cuando me ofenden? ¿Cómo me es de difícil decir lo siento? ¿Cómo me es de difícil dar un abrazo porque nunca lo tuve? ¿Cómo me es de difícil? Pero la ley de Jehová dice que es perfecta y que transforma. Tienes la oportunidad de experimentar la voz de Dios haciendo un cambio en tu vida. Si la rechazas, seguirás andando en el mismo monte de oscuridad, tropezando con las mismas piedras, golpeándote contra los mismos árboles, cayendo por los mismos peñascos. ¿Qué decisión tomarías hoy? Si escuchas hoy la voz de Dios, no hagas como lo hicieron en la provocación, allá como nos lo dice Hebreos, que no escucharon la voz de Dios, que se hicieron los locos, que se taparon los oídos e insistieron en seguir en su necio camino. ¿Qué harías hoy frente a lo que estás oyendo? Frente a lo que estás señalando en tu Biblia. ¿Lo tomarías para ti o quieres que sea solo la experiencia de David? ¿O quieres que esa experiencia de David sea la tuya? El testimonio de Jehová es fiel. ¿Qué particularidad tiene la palabra de Dios? No solamente es perfecta, allí en el versículo 7, es fiel, fiel, que hace sabio al sencillo. Me dice que la palabra de Dios es perfecta, me dice que la palabra de Dios transforma, me dice que la palabra de Dios da un resultado, convierte el alma. ¿Y qué más hace al convertir el alma? Al convertir el alma hace que la persona se convierta en alguien sabio y sencillo. El propósito de la Biblia en el alma del creyente, ¿cuál es? El papel primordial del Espíritu Santo no es solamente convencernos de pecado, justicia, juicio, agregarnos a un cuerpo invisible llamado la iglesia. El papel del Espíritu Santo en nuestro tiempo es ir transformando el carácter de nosotros al carácter de Jesús, ir quitando nuestros gustos y ponerlos de Jesús. ¿Qué está haciendo la Biblia? La Biblia me dice que transforma el corazón, que transforma el alma. El Espíritu Santo con la palabra de Dios están transformándome, me están cambiando. ¿Realmente estoy experimentando que no soy el mismo de antes? Que no soy el mismo mundano, que no soy el mismo depravado, deprimido, que no soy el mismo rencoroso. Me dice que hace sabio y me hace sencillo. Entre más estudias la Biblia, más inteligente te vuelves, porque es que el Dios de la Biblia es el Dios sabio, el que tiene todo el conocimiento. No hay conocimiento oculto de Él. Y mucho del conocimiento de Dios Él lo quiere compartir con los seres humanos. Uy, ¿cómo así? ¿Me estás diciendo que puedo llegar a ser como Dios? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que Dios nos ha dado acceso a su conocimiento, a su mente, a su corazón, al propósito que tiene para usted y para mí a través de este libro. Si tú no pasas tiempo de calidad con este libro, vas a seguir siendo el mismo. ¿Cuál es tu lucha? ¿La amargura? ¿La tristeza? ¿La falta de perdón?
el rencor. ¿Cuál es tu lucha? ¿Con quién la quieres superar? ¿Con un psicólogo o con un Dios que transforma y sana y cura? Y cura de raíz. Tienes el poder de la palabra en tu mano. Ve a ella. Ella ofrece consuelo. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Versículo 8. Mire lo que hacen los mandamientos. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Para el pecador, para el que no le interesa la Biblia, los mandamientos le parecen algo insulso, algo insuficiente, algo no necesario. Para el que no quiere saber quién es Dios, el Creador, para el que no quiere experimentarlo, los mandamientos le van a parecer algo tedioso, algo horrible. Le van a parecer algo que asfixia, algo no necesario. Le va a parecer que los mandamientos de Dios coactan su libertad. Pero la verdadera libertad es la que trae Dios, cuando nos muestra a través de su palabra y de su ley que nos ha puesto límite para no hacernos daño, para que no nos lastimemos. El mayor beneficiado de cumplir la palabra de Dios y de ponerla por obra no es Dios, es usted y soy yo. Por eso, en el momento de dificultad, ¿a dónde vas a acudir? Hoy tienes este salmo. Y tal vez lo que Dios le está diciendo a usted y a mí es: deje de acudir a donde no tiene que ir. Deje de acudir a esa habitación oscura solo a llorar. Llore encima de mi palabra. Y como decía David, tienes mis lágrimas contadas en una redoma. Sí, llora, pero ven que yo te doy sanidad a través de mi voz. No vas a tener sanidad en otro lugar. No hay mejor amigo fiel. Dice acá que el consejo de Jehová es fiel, como el Señor Jesucristo. Lo conocemos como el consejero fiel, admirable, consejero fiel, Dios con nosotros, como nos lo muestra Isaías. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Cuál es la mejor medicina según el salmista para la tristeza? ¿Lo estás leyendo en esta noche? ¿Cuál es el mejor antídoto para la depresión? ¿Cuál es? La palabra de Dios. Y entonces, ¿cómo harías para salir de la depresión? Hermano, abre el oído. Abre el oído de tu corazón. Ábrelo bien. Abre la Biblia. Examínala como oro. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Alumbra los ojos. El ser humano al nacer caído es corto de vista. Somos bien miopes. Necesitamos una visión de 100 de 100. Y esa la adquirimos a través de la Biblia, para dejar de tropezar. El salmista dice en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra, Señor, y lumbrera a mi camino. ¿Por qué el cristiano tropieza tanto? Porque no abre tanto la Biblia. Porque el cristiano se tropieza con la misma piedra. Porque no abre tanto la Biblia para estudiar acerca de esa piedra. Eso es lo que me está diciendo acá el Salmo 7. Me está diciendo, la palabra de Dios es necesaria. Es mi revelación. Pero te es necesaria para que tu alma sea transformada. Alumbra los ojos. Versículo 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Todos son justos. Cuando Dios habla de algo y da un juicio sobre cualquier tema, su juicio es recto, justo y limpio. Cuando tú hablas de algo y emites juicio sobre algo, tu juicio siempre es recto, tu juicio siempre es puro, tu juicio siempre es el correcto, o muchas veces te equivocas. Muchas veces nos equivocamos. El único que no se equivoca es Dios. ¿Cómo haría para equivocarme menos en mi juicio? Conociendo el juicio de Dios sobre ese tema que estás tratando. Esa es la forma de equivocarnos menos. Y acá David lo está dejando en claro. Hay algo importante, la meditación de tu palabra, Señor, la tengo que tener en mente. El temor
de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Versículo 10. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la miel que destila el panal. Uy, David, ¿cómo está diciendo de qué es la Biblia? ¿Qué tiene más valor para usted en esta noche? ¿Ser un Bill Gates? ¿Ser un Carlos Slim? ¿Quiere ser el hombre más rico del mundo? Hay gente que tiene mucho dinero, pero es muy pobre porque no tiene a Cristo. Hay gente con mucho dinero, con muchos carros, con muchas casas, con muchas fincas, con mucho ganado, pero son tan pobres en su corazón porque no han experimentado la palabra de Dios que transforma corazones, que limpia el alma, que hace sabio al sencillo, que alumbra el camino. David me está diciendo que hay algo mejor que el oro. El oro es precioso. Y dice, el oro refinado. ¿El oro refinado es más costoso que el oro común? Sí, es más costoso que el oro común. Pero hay algo más costoso que el oro. Hay algo más caro que los diamantes. Ya entienden por qué esa mujer simplemente dice, una palabra tuya basta para sanarme. Una palabra tuya tiene tanto valor. Porque es que cuando tú dices una palabra, con una sola palabra, Dios, creaste el cielo y la tierra. Con una sola palabra, curaste a un enfermo. Con una sola palabra, Jesús, cuando te trajeron unos panes y unos peces, alimentaste a 5,000. Con una sola palabra, puedes cambiar mi corazón. Está tan deseoso de un cambio en su vida. Sin la palabra va a ser imposible. Va a ser imposible. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y la miel que destila el panal. David dice, qué deliciosa es tu palabra, sabe tan bien a mi paladar, es tan deseable, es tan exquisita, quiero más, quiero más. Si tienes que comer algo, ¿qué vendría a tu mente en este momento? ¿Qué vendría? Alguno diría, yo quiero arequipe, yo quiero helado, yo quiero un pudín. ¿Qué vendría a su mente? En la mente de David estaba algo. Él no estaba pensando en un pudín, en un helado. Él estaba pensando en la palabra de Dios. El Señor Jesús dice, yo tengo una comida mejor. Señor, es que tenemos afán de que coma. Después de que los discípulos van y lo encuentran allá sentado al pie de la samaritana, al pie del estanque. Y dice, yo tengo una palabra para ustedes. Tengo algo más importante que comer. ¿Cómo así? Sí, hay una comida más importante. El hacer la voluntad de mi Padre. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Si no estás comiendo Biblia durante la semana, quiero decirte que no te estás alimentando bien. Y por eso hay muchos desnutridos en la iglesia. Desnutridos. Sí, claro, desnutridos. ¿Cómo te fue esta semana? Toda la semana estuve bravo. ¿En serio? Sí. ¿Y cuánto leíste la Biblia sobre el tema? Nada, porque no me interesa. ¿Está desnutrido? ¿No se ha alimentado? ¿Cómo estás? Triste, triste, triste y amargado. ¿Y cómo estuvo tu semana de Biblia? No la he leído. Con razón está tan desnutrido. Porque está alimentando su carne, no su alma, no su espíritu. Aquí David me está diciendo que hay un alimento para el alma. Y que cuando el alma no se alimenta, ¿alguna vez has sabido lo que es tener abatimiento de alma? Ser abatido en el alma. ¿Sí? ¿Lo has experimentado? Triste, amargado, desconsolado, como que la vida no tiene sentido. ¿Sí le ha pasado? A mí también. Pero David me enseñó que en el momento en que uno se encuentra así, debe ir a alimentarse. No solamente de un buen caldo, de una buena ensalada, de una buena siesta, de un buen descanso. Su palabra da verdadero descanso.
Su palabra, la verdadera sanidad. Su palabra transforma. Su palabra cambia. Su palabra muda. Tiene tanto poder que su palabra levanta muertos. Lázaro, párate. Y se levantó. ¿Habrá algo imposible para el Dios de la palabra? ¿Algo podrá resistirse a la voz de Dios? Lázaro, párate. Se paró. Hágase un cielo. Sale un cielo. Hágase una luz. Sale la luz. Es que ni la creación pudo resistirse con Dios. Dios habla. ¿Se da cuenta por qué necesita, como esa mujer, una palabra tuya basta para sanarme? No más, solo una palabra para animarme, para fortalecerme, para quitarme esta angustia, esta tristeza, esta mal. Una palabra tuya basta para hacer cirugía en este corazón. Una palabra, Señor. Una sola. Versículo 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la miel que es lo que sucede al siervo de Dios con la palabra. Tu siervo, además, amonestado con ellos, en guardarlos, hay gran galardón. David ya ha experimentado que al abrir la Biblia ha sido amonestado, ha sido exhortado, ha sido confrontado. David dice que está siendo confrontado por una revista, por una película, por una canción, por un psicólogo. ¿Por qué? Por el mejor consejero. A veces nos afanamos mucho en amonestar a las personas, en decirles no haga o haga. Y la amonestación suya y mía no producen lo que hace el versículo 7. El versículo 7 dice que la palabra de Dios transforma el alma. A veces deberíamos orar más para que Dios le hable a esa persona y Él mismo la amoneste. Y Él mismo la exhorte. Y Él mismo la enseñe. Para que sea educado no por un hombre, sino por Dios. Tu siervo, además, amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Qué entendió David después de la amonestación? Lo que usted y yo debemos entender después de la amonestación de esta noche, que Dios nos está diciendo, pase tiempo de calidad en mi palabra. ¿Qué aprendió David? Que al ser amonestado por la palabra de Dios, cuando la pone por obra, ¿qué encuentra? ¿Bendición o maldición? ¿Premio o castigo? ¿Alegría o tristeza? Dice gran galardón. Gran galardón. ¿Qué hay cuando Dios me dice algo y me hago el loco con lo que me está diciendo? ¿Hay galardón o hay sufrimiento? Hay un principio en la Biblia. Escúchame, Israel, escucha la voz de Jehová tu Dios. Acá tienes dos caminos, ¿cuál vas a tomar? El uno trae bendición, el otro solo trae sufrimiento. La palabra de Dios prospera el alma, el corazón, la vida. Pero cuando decido cerrar mis oídos a lo que Dios me pide que haga, voy a encontrar problemas. Versículo 12 y 13. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son. ¿Quién puede entender sus propios errores? Dios no tiene errores, hijo. ¿Quién puede entender sus propios errores? Muchos de nuestros errores no los entendemos. Muchos de nuestros errores no sabemos a veces ni por qué llegamos a hacerlos. Tenemos que venir a la Biblia, que es la que realmente nos conoce. Dios nos conoce, cómo nos hizo, y nos tiene que decir: lo que estás haciendo lo estás haciendo mal por esto y por esto. Hay algunos que enseñan que el conocimiento de sí mismo. Ven y conócete a ti mismo. Y te empiezan a enseñar un poco de cosas, es que para conocerte a ti mismo. Cuando no hay nadie que te conozca mejor que tu creador. Él te hizo y tiene visión de rayos X. Y escanea tu corazón y te dice qué hay. El conocimiento de sí mismo viene
al tener una relación clara y profunda con Dios, donde a través de su palabra me está diciendo quién soy, pecador. ¿Quién soy? Arrepiéntete. ¿Qué necesito? Arrepentimiento. ¿Qué necesito? Perdón. ¿Qué necesito? Vida eterna. ¿Qué necesito? Justificación. ¿Qué necesito? Aceptar su sacrificio. Y empieza Dios a decirme a través de la Biblia qué necesito. ¿Quién puede entender sus propios errores? Mire lo que David está diciendo y después dice, líbrame de los que me son ocultos. O sea que en ese orden de ideas hay errores que yo comprendo, que los veo con claridad. Veo la mancha del vestido fácilmente, pero hay otra que no veo. Tal vez la que está en mi espalda no la alcanzo a ver. Necesito que alguien esté detrás y me diga, en tu espalda hay una mancha. ¿Quién puede entender sus errores? David le está diciendo a Dios, no le está diciendo a otra persona, le está diciendo a Dios, líbrame de aquellos que no veo. Líbrame de los que ni conozco. Líbrame de los que creo que no tengo. Todos los seres humanos sufren del síndrome de yo no tengo, yo no hago. David entendió a través de la palabra y de pasar tiempo con la palabra de que ese pensamiento tan lineal y tan pequeño tenía que sacarlo de acá y de acá. Y empezó a decirle a Dios, líbrame de los errores que no me doy cuenta que tengo. Líbrame de aquellos que me son ocultos. Líbrame de aquellos que tal vez pienso que no hago. Líbrame de aquellos que veo que fácilmente nacen los otros, pero no me siento a analizar si los hago yo. Líbrame, Señor. ¿Por qué? Versículo 13. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión, de gran maldad. ¿Ok? El propósito de que Dios trabaje en el corazón de David es que él sea íntegro. Y para llegar a la integridad, David sometía su corazón a Dios diciéndole, déjame ver lo que yo no veo. ¿Cuándo fue la última vez que nos arrodillamos a orar a decirle a Dios, perdóname de mis pecados, Señor, y perdóname de aquellos que desconozco? Y ayúdame a entenderlos para confesarlos y apartarme de ellos. ¿Cuándo fue la última vez que fuimos ante Dios, que contamos con Él, que pedimos su ayuda y su auxilio para decirle, déjame ver mis errores porque no quiero volverlos a cometer? Porque quiero algo mayor, quiero la integridad. Pero para llegar a la integridad no solamente hay que trabajar con los pecados ocultos, con los pecados que creo que no existen, con los pecados que desconozco de mí mismo. Para llegar a la integridad también hay que pedirle algo a Dios que a veces no le pedimos. Versículo 13. Preserva también a tu siervo de las soberbias. ¿Qué le está diciendo David? Quita la altivez. Ayúdame con mi genio. Cambia mi carácter. Soy impulsivo, quiero ser apacible. Soy iracundo, quiero ser pacificador. Líbrame ¿de qué? De las soberbias, de la ira, de la rabia. Que no se enseñoreen de mí. ¿Qué pasa cuando la soberbia toma el timón del corazón del ser humano? Se puede desplayar en palabras vanas, palabras vacías, palabras que ofenden o actos que dañan. David no quiere verse inmerso en ese pecado y entiende que Dios, ese Dios que es capaz de crear el cielo y la tierra, ¿podrá hacer algo en el corazón de David con respecto a la soberbia? La pregunta es, ¿tú crees que Dios
puede sanar un corazón lleno de ira, de soberbia, de altivez. ¿Tú crees eso? ¿Sí lo crees? Yo lo creo. La pregunta ahora es, ¿crees que lo puede hacer en ti? ¿Crees que lo puede hacer en ti? Creo que lo puede hacer en mí. Eso es diferente. Porque a veces vemos a Dios como un Dios que es bueno y actúa en los demás, pero nos falta la fe del tamaño de la semilla de confianza. Así de pequeña, una semilla de mostaza para confiar y decir, lo vas a hacer en mí, lo vas a hacer en mí, porque te lo he pedido, porque me estás mostrando en la Biblia que si te lo pido, tú transformas mi alma, mis sentimientos, mis emociones, mi intelecto y mi voluntad. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. No dice de rebelión, dice de gran rebelión. ¿Cuántos problemas hemos tenido por la soberbia? ¿Cuántos? ¿Cuántas amistades? ¿Cuántos daños hemos hecho por la soberbia? Versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Termina David diciéndole, roca mía, redentor mío, salvador mío. Termina adorándolo. Pero yo quiero hacerle una pregunta. ¿Termina adorando a Dios porque ha experimentado un Dios que lo ha librado? ¿O ha experimentado un Dios que lo ha librado, lo sigue librando, lo está librando y lo seguirá librando? Experimenta un Dios continuo y constante. El Dios que liberó ayer es el Dios que está dispuesto a liberar hoy. Sean gratos los dichos de mi boca. Yo no sé si usted no quisiera orarle a Dios como está orando David. Yo quisiera orarle a Dios de la misma forma y decirle, quiero que lo que sale de mi boca sea grato, sea agradable para ti. Realmente, durante el día, todo lo que ha salido de mi boca le agradó a Dios. Lo que ha salido durante esta semana de mi boca le ha agradado a Dios. Santiago me dice que la boca fue dada por mi Creador, ¿para qué? ¿Para bendecir o para maldecir? Dice Santiago, y entonces no es lógico que si usted es creyente, de esta fuente salga agua salada y agua dulce. No, porque si con la boca maldices a la creación de Dios, a otro ser humano, estás en problemas con Dios. ¿Por qué? Porque él fue hecho a la imagen de Dios. O sea que cuando yo maldigo a un ser humano, estoy maldiciendo a Dios. Eso es lo que me da a entender Santiago, capítulo 3, capítulo 4. El tema de la boca. Sean gratos los dichos de mi boca. Si tuviéramos que analizar durante una semana todo lo que hemos dicho, durante esa semana, ¿cómo estaríamos con Dios frente a lo que ha salido de nuestra boca? ¿Estaríamos en líos o estaríamos en el lugar del galardón, donde Dios nos mira y nos dice, me siento orgulloso de ti, de cómo has utilizado tu boca para bendición y no para maldición? Pero no solamente debo retenerme a mirar lo que ha salido de mi boca. La Biblia dice en Santiago que aquel que es capaz de domar la lengua es capaz de domar todo el cuerpo, todo. Que la lengua es inflamada desde el mismo infierno. Que cuando se suelta un poco la boca, se enciende un gran bosque. Hay algo más a lo que me llama a Dios a través de este texto. No solamente concéntrate en lo que hablas y estar pendiente de lo que digo, sino que también esté pendiente de lo que está meditando ¿quién? Mi corazón. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. ¿Estás pendiente de lo que anhela tu corazón? Hay gente que anda anhelando la venganza, el divorcio. Hay gente que anda anhelando robar, engañar. Hay gente que anda meditando en su corazón deseos que no son de Dios. David ha entendido que no solamente debe confesar,
debe pedirle ayuda a Dios, diciéndole, quiero ahora que lo que hay aquí, que lo que hay aquí, que lo que hay aquí, sea grato para ti. Quiero tu ayuda para ver un cambio con lo que sale de acá y con lo que hay acá. Y tal vez usted en esta noche necesita experimentar al Dios del versículo 7. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Tal vez usted necesita eso. Dios envió a su Hijo en forma humana para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo para sacarnos del yugo y de la esclavitud del pecado, para darnos libertad. No solamente para darnos perdón de pecados y vida eterna, sino para poder comprobar que su palabra es cierta y real. ¿Quiere comprobarlo? Entregue su corazón a Jesús y dígale que a través de su palabra cumpla lo que dice el versículo 7. Transfórmame, cambia mi mente, cambia mi corazón, cambia mi egoísmo, cambia mi orgullo, cambia mi mal carácter, cambia mi mal temperamento, cámbiame. Voy a estar delante de tu palabra para ser enseñado, para ser educado, para ser edificado, para ser confrontado, para ser transformado, porque tu palabra tiene poder. 1 Timoteo 3:16 dice, toda la palabra de Dios es útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia, para que el hombre de Dios, usted y yo, si creemos y confiamos en Él, esté enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios tiene poder. No la hagamos insuficiente, creyendo que hay otros mejores recursos que la misma Biblia. Dios, Padre amado, te damos gracias en esta noche. Tu palabra es cierta, tu palabra es verdad, tu palabra, Señor, es perfecta, tu palabra convierte el alma, y en esta noche hemos traído nuestra alma delante de ti, nuestro corazón, pidiéndote que tu testimonio, ese testimonio que es fiel, que es sencillo, Señor, nos convierta el corazón, nos convierta el alma, nos deje ver con claridad en qué estamos fallando. Señor, tus mandamientos son puros, son rectos y alegran el corazón. Queremos ver esa rectitud en nuestra vida y cómo nuestro corazón se goza en andar bajo tu voluntad. Te damos gracias, Señor, en esta noche por permitirnos abrir las Escrituras, por permitirnos orar, por permitirnos hablar contigo. En esta noche, Señor, como iglesia, nos reunimos queriendo orar, Señor, por las necesidades de nuestra iglesia local, por las necesidades de nuestros hermanos que nos piden, Señor, que oremos también por ellos. Oramos, Señor, por cada familia que se congrega en este lugar. Oramos por las personas que siguen en vivo estas enseñanzas de tu palabra, pidiéndote, Señor, que transformes vidas, que transformes corazones. Dile, Señor, aquí estoy, quiero ver tu palabra renovando mi vida, transformándome. Quiero entregar mi vida a Jesús y comprobar que tu palabra tiene poder para salvar, tiene poder para limpiar, tiene poder para hacerme ver la vida de una manera distinta. Señor, en esta noche estamos delante tuyo. Somos seres hambrientos y sedientos de ti, Señor. Tenemos hambre, tenemos sed de ti. Queremos ver cómo tu consejo, Señor, hace que nuestros pasos anden ahora en rectitud, Señor. Queremos ver cómo, Señor, ahora nos muestras el camino y nos llevas a andar en el camino y nos das la fuerza para seguir tu camino sin salir de él. Señor, es tu palabra la que nos educa, la que nos purifica. Es tu palabra la que muchas veces hemos decidido tener cerrada en casa y por eso tenemos muchos problemas en nuestra vida. Es tu palabra la que muchas veces le hemos dicho, no quiero oírte, perdónanos por la frialdad que hemos tenido con tu palabra. Pero si hemos estado activos, Señor, muy activos a otras voces, pero no a la tuya. Perdónanos, Señor. En esta noche, Señor, te pedimos, porque en esta congregación, en esta iglesia local, crezcamos en santidad, en pureza, en vivir la fuerza de tu Espíritu, en mostrar a tu Santo Espíritu en un carácter, Señor, santo, puro, un carácter de amor, de bondad, de benignidad, de fe, de templanza, de mansedumbre, de humildad, de dominio propio, Señor. Padre amado, queremos poner en tus manos las peticiones de nuestros hermanos. Queremos orar por Nancy, Señor. Ella pide que oremos por su tío, el cual está hospitalizado en el Tunal, Señor. El tío Marcolino León, oramos por él y te pedimos, Señor, que Marcolino te conozca, te entienda, pueda experimentar tu sanidad física, emocional, espiritual, la que vienes a darle gratuitamente al hombre.
la salvación que solo traes con Cristo, Señor. Padre, oramos por su salud y que Él pueda ver que hay un Salvador que le ama y que está dispuesto para Él. Oramos por Lucía León, Señor, por su recuperación. La ponemos en tus manos y te damos gracias porque tú has acompañado el proceso de su cirugía de corazón, pero también oramos rogándote e intercediendo porque seas tú sanándole, reconfortándole, animándole, dándole fuerza, dándole ánimo, mostrándote, Señor, para que ella te confiese delante de otros y testifique de lo que tú has venido haciendo, Señor. Oramos por la salud de Nancy Gómez. Oramos porque tú tengas misericordia de su pierna, de sus hombros, de su salud física, de su salud emocional, de su salud espiritual, Señor. De que veamos crecerle con madurez, Señor, siendo un ejemplo de Cristo también, Padre amado. Ponemos en tus manos las peticiones de Joana. Queremos, Señor, darte gracias juntamente con ella por la salvación de su vida, de su familia, de su hogar. Y pedimos, Señor, ella ruega que quiere ver y experimentar la llenura de tu Santo Espíritu y la dirección tuya en la toma de decisiones. Te pedimos, Señor, que le acompañes dándole sabiduría y la llenura de tu Espíritu. Pero no solamente a ella, Señor, a toda nuestra iglesia, a toda la comunidad de nosotros, a aquellos que nos escuchan que puedan experimentar tu sabiduría, tu amor, tu guía, tu fidelidad, Señor. Oramos por la salud de Jonathan Martínez y por su salvación, también por la salud de Joana Eisinger, de Erika González. Ponemos a estas personas en tus manos y te pedimos, Señor, déjanos ver un milagro para contarle a otros cómo tú escuchas las oraciones de tu pueblo, cómo tú cambias el corazón, cómo tú, Señor, cómo tú actúas cuando tu pueblo se arrodilla, cuando tu pueblo se une a orar, cómo tú, Señor, actúas trayendo milagros, trayendo sanidad, trayendo salvación a tu pueblo. Oramos por Angie Smith, oramos por su hogar, oramos por Ernesto, Señor, por su familia, oramos por su hijo, oramos porque tú les des provisión, porque tú en tu misericordia, Señor, te muestres a sus vidas, lleves salvación, lleves renovación, lleves santidad, lleves pureza, lleves firmeza, lleves hambre y deleite en tu palabra, Señor. Oro por la salud de doña Marta, Señor, oro por la familia de Fabián Useche, Señor, te pido, mi buen Dios, que les permitas ver tu rostro, que abras el entendimiento y el corazón para que te conozcan, para que te amen, para que te busquen, para que te sirvan, para que te vean con claridad, Señor. Oro por Elisa Barragán, oro por su familia, oro por su salud, oro, Señor, por la familia pastoral, que ella nos pide que oremos por la familia pastoral de la iglesia, oro por ella, por sus hijos. Te pido, Señor, que toques el corazón de sus hijos, que ellos te conozcan, que puedan ver claramente quién eres, que ellos tengan sensibilidad a tu voz, Señor. Padre, manifiéstate en la vida de estas personas. Oro por Ángela, Señor, oro por sus hijos, por Juan Esteban, por la salvación de Luis Fernando, Señor. Oro por su hogar, por su familia, porque tú traigas paz, amor, ánimo a ese hogar, Señor, porque levantes ese hogar como un hogar triunfante, lleno de tu amor, de tu verdad, de tu humildad, Señor, de la unión que da tu Santo Espíritu. Padre amado, gracias por permitirnos orar por estas peticiones que estos hermanos han puesto en nuestras manos. Oro por Toño, Señor, oramos por Toñito que está viajando. Lo ponemos en tus manos también, te pedimos, mi buen Dios, que le guíes, que le animes, que le permitas seguir visitándonos en el en vivo, Señor. Oro por cada persona que nos ha seguido en esta noche y te pido, bendice cada hogar y cada familia. Habla con Dios en esta noche y dile, Señor, aquí estoy, aquí está mi corazón, aquí está mi casa, aquí está mi familia, aquí está mi trabajo, aquí está mi hogar. Déjame ver tu bendición, primeramente conociéndote, primeramente salvándome, perdonándome, limpiándome, renovándome y dejándome ver cómo Cristo es reproducido en mí. Quiero parecerme a Jesús, quiero ser como Jesús. Por favor, Señor, perdona mi pecado, perdona mi maldad. Entrego mi vida y mi corazón a Jesús y te pido desde hoy, Señor, déjame verte en mi trabajo, en mi hogar, en mi familia, en mis hijos, en mis padres. Te lo pido, Señor. Ora por aquellas personas que crees que deben conocer a Jesús. Señor, oramos por nuestros familiares que no te conocen, por esos amigos, por esos conocidos que no te conocen, pidiéndote, Señor,
que nos lleves con valentía a hablarles de ti, a hablarles de tu misericordia, de tu bondad. Te pido, Señor, por mis hermanos, por mis padres, por mis suegros, por mis cuñados, por mis hijos, por mis tíos, por mis primos, por mis sobrinos. Señor, que nuestra familia extensa te conozca. Utilízanos para hablar de ti, Señor. Te lo rogamos en esta noche. Gracias por darnos la oportunidad de transmitir hoy. Gracias por las personas que nos están siguiendo. Gracias por las personas que se toman este tiempo también para orar, para hablar contigo, Señor, y reconocer que te necesitamos, y reconocer que tú hablas, y reconocer que tú transformas, y reconocer que vamos a testificar de cuánto estás trabajando en el corazón de aquellos que te oyen. Bendito eres, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, gracias por seguirnos y nos vemos dentro de 8 días para seguir estudiando la palabra de Dios. Continuaremos con el Salmo 20. Que Dios les bendiga.